Muy buenos días, hermanos. Qué alegría verles. Qué bonita está la iglesia, casi llena. Con los niños ya no hay sillas. Así que eso es muy alegrarnos el corazón, la verdad. Y esta mañana pensaba, ¿no? Leía el mensaje, repasaba y decía, ¿cuántos Timoteos hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos Timoteas hay aquí en la iglesia? ¿No? Y gloria al Señor, que Él se manifieste en este día y que muchos puedan hoy compartir ese deseo de ser un Timoteo, ese deseo de ser un discípulo de Cristo, ese deseo de ser alguien que va a salir encomendado, ¿no? Como Timoteo, como Pablo, a construir, a fundar iglesias. Y ese es un deseo realmente del corazón de cualquier pastor que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿no? Recuerdan que los pastores estamos para edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Para que el hombre de Dios sea preparado, esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que espero Dios se esté preparando aquí, a través de sus pastores, Timoteos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Pensé que había 3 o 4 Timoteos nomás. Que hay muchos más aquí. Gloria a Dios. Vamos ahí a la carta de Timoteo, hermanos. Esta serie que es por la fe. Estamos buscando desde la palabra de Dios hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres con auténtica fe. Y 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, sería como título, ¿no? de este hombre, de Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ya vamos a ver qué es un verdadero hijo de la fe. Pero ese es el título que presenta esta carta de Pablo a Timoteo como un verdadero hijo de la fe. Vamos a hablar un poco también de historia. Ustedes saben esta historia, ya conocen, ¿no? Tenía Timoteo, ¿no? Era una madre judía, un padre gentil, ¿no? Y este hombre, que podríamos llamarle, era como el discípulo, como no favorito, pero sí predilecto de Pablo, que le acompañó por muchísimos años en la vida de Pablo, le llamó compañero de milicia. ¿Y cuándo apareció realmente Timoteo en la historia, no? En la historia aparece cuando Pablo va predicando por Listra y Derbe, ¿no? Allí en Listra encuentra a este hombre, a Timoteo, podríamos llamarle hombre, era un joven, ¿no? No tenemos hombre como si fuera tan adulto, pero era un joven, ¿sí? Le invito a que vayamos ahí al libro de los Hechos, Hechos 16, versículo 2. Hechos 16, versículo 2. Vamos a estar yendo a Hechos, a Corintios, y después 1 y 2 Timoteo toda esta mañana. 16:2, fíjate. Después, el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, en Listra, había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, es lo que decíamos recién. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿no? Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego, que su padre era griego, ¿no? Vemos ahí en la historia de Timoteo, un joven que en esta enseñanza, ¿no? de niñez, que ya vamos a ver ese pasaje, pero vemos algo importante en Timoteo. Quizás ha tenido un padre en cuanto a la religión, a la enseñanza, un padre ausente, un padre que no sabemos nada de padre, dice que un padre griego y nada más, que fue enseñado en la palabra de Dios, en la doctrina en aquellos momentos, ¿no? La ley, por su abuela y su madre. Así que vemos que el pasaje, si lo que están anotando, es 2 Timoteo 1:5. ¿Sí? Busquemos ahí, 2 Timoteo 1:5, lo vamos leyendo. Hay muchos pasajes para leer, pero quédense tranquilos que están ahí todos cerquitas, todos cerquitas. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, mira, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, ¿sí? Es muy importante entender que la mamá y la abuela de Timoteo
tenían una fe realmente auténtica, una fe verdadera, ¿no? Y esa misma fe fue trasladada, fue enseñada desde la niñez a Timoteo. ¿Qué vemos aquí en la aparición, en la historia, ¿no? de este Timoteo? Que es un hombre, es un joven, que desde la niñez había aprendido las Escrituras. Y como bien decía el hermano Edward, ¿qué importancia tiene que los padres enseñen las Escrituras a los niños, ¿no? De allí, desde pequeño. Sabemos que la salvación es de Dios. Sabemos que solamente nosotros podemos rogar por nuestros niños. Pero hay un detalle muy importante en 2 Timoteo 3:15. Y escucha este detalle y a ti como padre, por favor, que te quede grabado en tu mente y en tu corazón. El versículo 15 de 2 Timoteo 3. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer que sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tu vida ejemplar como padres no va a salvar a tus hijos. Tu vida de ejemplo, de buen testimonio, no va a salvar a tus hijos. Va a salvar a tus hijos la palabra de Dios y que ellos crean por la fe en Cristo Jesús. Y esa ya no es una decisión tuya, va a ser una decisión de tus hijos. Pero tú y yo tenemos esa tarea, que la enseñanza de las Escrituras le van a ayudar a él cuando Cristo se relacione con él, se enfrente a la decisión de conocimiento de Cristo, su corazón haya estado sembrado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo venga e ilumine esa palabra de Dios en sus corazones. Y allí comience la conversión de su vida. Amén. Así que por la palabra de Dios, y es por la fe en Jesucristo que los hijos son salvos, pero por la palabra de Dios, todo lo bueno que tú puedas hacer, si no le enseñas la palabra de Dios, no estás haciendo una buena tarea. ¿Por qué? Porque el texto que acabamos de leer, que te pueden hacer sabio, o sea, tener ese conocimiento para la salvación. Cuando Cristo entre en la vida de ese niño, impacte la vida de ese niño, las escrituras que tú le has comentado, las escrituras que tú le has enseñado, van a hacer esa ancla en el corazón de ese niño, porque ya estaba allí. El Espíritu Santo va a iluminar esa palabra que tú y yo como padres hemos sembrado, ¿sí? Así que es tan importante que los hijos vengan a la iglesia, que la edad que tengan mientras estemos con tu cuidado, porque es la única posibilidad que sean salvos cuando sean expuestos a la palabra. Y si tú como padres no traes a los hijos a la iglesia, no estás exponiéndolos a la palabra, que es lo único que va a salvar su alma. No tu testimonio ni lo buen cristiano que seas. Porque el poder, ¿dónde está? En el Evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenza el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que le cree. Así que qué importante que es la tarea de los padres, querido hermano. Importantísima tarea que vimos allí en este hombre de fe. En este hombre que dejó una huella en la iglesia primitiva. ¿Te gustaría que tus hijos dejen una huella en la iglesia? Una huella en este mundo, una huella de influencia en el lugar que se encuentren. Bueno, tú haz tu tarea como padre. Expone su vida a la palabra de Dios. Y Dios se encarga del resto. Amén. Ten esperanza. Esto no es un reto, ¿eh? Esto no es una exhortación en corrección o en crítica. Es animarte a que le creas a Dios. Animarte a que le creas a Dios. Invierte todo lo que tengas en tu mente y en tu corazón por tus hijos. Pero sobre todo en la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que el hombre ganara el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve presentar a nuestros hijos ingenieros, arquitectos, 3 casas, empresarios de éxitos, si van a pasar la eternidad en el infierno? ¿De qué sirve? Ojalá que sean empresarios de éxito, profesionales, pero con Cristo en el corazón. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir adelante. Me encanta que ya Timoteo está cautivando nuestros corazones. Fíjate que otra cosa importante de Timoteo es que por un intervalo de 7 años acompañó a Pablo entre el primer y el segundo viaje del apóstol. Timoteo creció en madurez. Era un joven, recuerda, tenía menos de 20 años seguramente, entre 17 y 20 años. Era un joven, no estaba ya listo para pararse quizás a predicar por un montón de iglesias. Fue creciendo, tuvo 7 años entre el primer viaje misionero y el segundo de Pablo, creciendo en madurez. ¿Sí? No estoy diciendo que hay una persona que sea joven y que pueda predicar la palabra de Dios y eso, pero digo, hay un joven que
por esa juventud, estuvo guiada y estuvo haciéndolo, a través de Pablo, crecer en el conocimiento de Dios. Y fíjate que la iglesia reconocía esa madurez en un joven como Timoteo. O sea, ¿sabes qué me hace pensar a mí? Que la juventud, sí, que la palabra de Dios dice que el joven es inexperto, pero el joven tiene muchas fuerzas. El joven es inexperto, pero tiene esa capacidad de poder hacer muchas más cosas que los que tenemos mucha más edad no podemos hacer. Así que un joven, ¿sí?, por más que sea joven, no es impedimento para que tú sirvas a Dios. Mientras sirves a Dios, lo importante que aprendemos de Timoteo es que te tienes que capacitar. No esperes estar totalmente capacitado, ser una persona totalmente expuesta a todas las verdades de la profundidad de las Escrituras para empezar a predicar el Evangelio. ¿Sabes algo de Dios que es real, está en su palabra? Predícalo. ¿Entiendes que debes servir a Cristo? ¿Por qué no el púlpito? Amén. Pero empieza barriendo la iglesia. Servir a tus hermanos es servir a Cristo. Hermano, no todos los creyentes tienen que predicar en el púlpito. No todos los hombres tienen que predicar en el púlpito. Quizás te estás dando un chasco hoy día. Quizás que pienses que por ser hombre tenés que estar parado aquí predicando el Evangelio. No, hermano, no todos son llamados a la enseñanza. No todos tienen llamado a ser pastor y maestro. Si lo tienes, obviamente lo tienes que hacer. Pero no todos están capacitados con el llamamiento de ser pastor y maestro. Pero sí de proclamar el Evangelio. Amén. Así que ese servicio lo tenemos todos. El servicio de barrer lo tenemos todos. El pastor, como el que dirige la alabanza, como el que hace multimedia. No es mala idea que una vez me dijo un pastor a mí, ¿sabes que primeramente todos los creyentes que quieren servir a Dios en la iglesia deberían empezar barriendo? Para aprender la humildad, para aprender la importancia del servicio. Así que servir a Dios no es solamente los que están parados aquí, no es solamente los que tocan un instrumento. No hay más en nosotros que en ti, querido hermano, para servir a Dios. Solo que tiene que haber ese deseo de crecer mientras vamos sirviendo. Crecer en madurez, obviamente, porque todas las tareas en la iglesia son tareas que debemos hacer con un corazón entregado al Señor. Es una tarea espiritual. Porque tú puedes venir a barrer, pero con tu corazón estar lejos del amor a tus hermanos. Lejos de decir, bueno, lo tengo que hacer porque no me queda otra, porque me han dicho que si no barro después no tengo otra cosa. No, hermano. Cuando pases la escoba y llegas a un punto de decir, no, ahí no barro, total ahí. Hermano, barre hasta el fondo, limpia lo mejor que puedas, porque estás haciéndolo por tu hermano. En la forma que limpias la iglesia es la forma también que a veces amas a tu hermano, En la forma que haces las cosas es la demostración de que amas a tu hermano. Porque ellos están sirviendo de tu ministerio. Muchas cosas se pueden hacer así nomás y nadie se va a dar cuenta. Pero hay uno que se da cuenta. Y cuando se prende el fuego y se pruebe la obra, como dice la Escritura, así como por fuego será salvo, porque quizás no hay ni una obra que quede en pie. Y gloria a Dios que la salvación es por fe, que no es por obra. Así que, hermanos, fíjate que hay algo importante que quiero explicarlo, y esta es la única partecita que vamos a hablar un poquito de teología en este hombre de Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 1:18. Un hombre que tenía una clara visión de muchas cosas para hacer, que la fue aprendiendo. Vamos a leer dos pasajes, 1 Timoteo 1:18 y el capítulo 4, versículo 14. Fíjate que este versículo hay que interpretarlo bien. Dice, mira, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, ¿no? Profecías que se hicieron en cuanto a ti, que se hicieron antes, ¿no? Que se hicieron antes en cuanto a ti.
Y querido hermano, quiero leer aquí lo que significa esta frase en el original. Esta frase que se hicieron antes, en el griego es decir, son esas profecías que te mostraron el camino que tenías que hacer de ahora en adelante. Ahora, este de mostrar el camino, muy claramente de parte de la iglesia, de los líderes de la iglesia, es algo que se daba y que se dio, querido hermano, en el tiempo apostólico. Es algo específico, fue un llamado específico y sobrenatural en el tiempo apostólico de la fundación de la iglesia, donde los apóstoles tenían revelación directa de parte de Dios. Hoy sabemos nosotros, por la palabra del Señor, que toda la revelación, o sea, el contenido de la profecía está aquí. Así que a mí Dios no me va a revelar nada de profecía en cuanto a nadie, porque está en la palabra de Dios. Porque eso ya es adivinación. A Dios nadie le reveló el futuro. En el tiempo apostólico, en el tiempo de la iglesia primitiva, Dios daba revelación específica y sobrenatural sobre algunas personas en particular, con un propósito específico, y lo vemos puntualmente en la era apostólica. Ya en la final de las cartas de las epístolas, vemos, ya no hablando de profecías y de apóstoles, vemos hablando de falsos maestros y falsos apóstoles, al final de la era apostólica. Ya habían cesado los apóstoles, fueron 12 apóstoles, querido hermano, y los profetas son los que hablaban en la iglesia primitiva, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, de Filipe, había profetas. Pero siempre, ¿qué profecía traían de parte de Dios esos profetas? Estaban de acuerdo con el fundamento de los apóstoles. Hoy en día, claramente, una de las evidencias más, pero prácticas, de los falsos profetas de hoy en día, que no tienen que ver con la doctrina de la palabra de Dios. Así que no puede estar fundada de parte de Dios cuando Dios dice que la doctrina en las Escrituras es por medio de los apóstoles. Así que esta especificación en Timoteo ese llamado específico fue justamente así, sobrenatural y dado por los apóstoles. El versículo 14 del capítulo 4, fíjate lo que dice. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, de los líderes de la iglesia. También a ese tipo de imposición, de llamado, de encomienda, dado por la iglesia en aquellos momentos. Era específico, ellos veían un don en Timoteo y le impusieron las manos para mostrarle el camino que tenía que seguir Timoteo. Hoy en día, nosotros los pastores, cuando a veces imponemos las manos sobre alguien que se levanta como pastor, solamente hemos reconocido el don que está en la palabra de Dios, que es el pastorado o el diaconado, los oficios en la iglesia. Entonces, querido hermano, hoy en día lo que como máximo los pastores podemos hacer en cuanto a imposición de manos es encomendarlos en el ministerio que vemos claramente mostrado ¿por qué? Por los requisitos puestos en la palabra de Dios. No por una revelación que nosotros hemos tenido que diga, Carlos, sí, Carlos es el escogido. No, eso no es así, ya no existe más. Ahora hay requisitos escritos en 2 Timoteo, en Timoteo capítulo 3, en Tito. Esos son los requisitos. No necesito yo profecía para saber quién cumple los requisitos del pastorado, y la iglesia solo reconoce más el llamado interno de la persona. Así que tenemos un hombre como Timoteo que fue elegido por la iglesia, por el don que tenían, pero mediante una revelación y un llamado específico y sobrenatural en el tiempo apostólico. Amén. No se da así. No digo, ¿quién será el próximo Timoteo de esta iglesia? A ver que Dios me lo revele. No va a ocurrir eso, porque ya hay requisitos en la palabra de Dios. Amén. Así que cuando entendamos esto de la profecía, imposición de mano, eso fue un tiempo apostólico, donde había revelación distinta. ¿Y qué dones tenía Timoteo? ¿Qué dones tenía Timoteo? Sabemos que un creyente tiene por lo menos un don. En Timoteo por lo menos vemos 3 dones que fueron claramente visibles en él y que fueron encaminados para que los ejerciera por medio de Pablo. Pablo le dijo, de acuerdo a esos 3 dones que por lo menos vemos en la vida de Timoteo. Y esto también es muy importante para ti, querido hermano. Llevamos 6 años como iglesia.
Y ya hemos hablado de los dones en esta iglesia. Yo estoy tranquilo que hemos hablado de los dones en la iglesia. Pero algunos todavía están. ¿Cuál será? Esperando revelación profética del presbiterio. No va a ocurrir. Tú tienes que ponerte en el servicio de Dios para también a veces descubrir tus dones. Porque a veces también puede pasar que tú tengas un don, crees tener el don, te pongas en el servicio y te des cuenta que no es así. Así que el ministerio es también la posibilidad que Dios te permite para poder ejercer y descubrir tus dones. Así que sirve al Señor. Pero en Timoteo, ¿qué vemos aquí en Timoteo? 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6, por lo menos vemos este don de liderar, vemos el don de predicar y vemos el don de enseñar. Por lo menos en Timoteo. 2 Timoteo 1:6 dice allí: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos del ministerio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenía que enfrentarse a un montón de falsos maestros, a un montón de situaciones difíciles, a liderar la iglesia, y había que avivar ese fuego que estaba en nosotros y que está en nosotros. Porque no me avergüenza el Evangelio. Querido hermano, aquí en Pablo vemos algo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este don, estas cosas que vemos aquí, no son solo en Timoteo. Tú también tienes un espíritu, que es el Espíritu Santo, que no es de cobardía, es de amor y de dominio propio. Así que, hermano, tú tienes esa misma posibilidad de parte de Timoteo de ponerte al frente y predicar la palabra de Dios, de exponer la palabra de Dios frente a quien sea. Porque el Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas. No son tus palabras. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista era la voz de uno que clama en el desierto. Era Jesucristo. Porque el espíritu de la profecía es Jesucristo. Así que cuando nosotros abrimos nuestra boca, el que habla es Jesucristo. Cuando predicamos el Evangelio. Así que no te avergüences de ser la voz de Jesucristo para las personas. Es un privilegio. Así que, hermano, por lo menos vemos en Timoteo el don de liderar, el don de predicar en 2 Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y vemos el tercero de enseñar, allí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos de la palabra de la fe y de buena doctrina que has seguido, ¿no? Ya vamos a hablar de ese pasaje más adelante cuando veamos algunas virtudes en la vida de Timoteo, ¿no? Querido hermano, ¿qué hacía Timoteo con Pablo? Ustedes se han visto en la carta, ¿qué hacía Timoteo con Pablo? Lo acompañaba. Él lo llamó el compañero de milicia, ¿no? Un compañero que estaba al lado de él. Pero no solamente que él predicaba, sino también que Timoteo tenía, por la madurez que había alcanzado, esa función de que a veces Pablo, cuando no podía estar en un lugar, mandaba a Timoteo para corregir las cosas que estaban mal en la iglesia, ahí nutrir a la iglesia con la palabra de Dios, formar a los obreros. Y esa es una tarea realmente preciosa y que, la verdad, es el deseo de todo pastor. Que imagínate que yo pueda decirle, Luis, vete a tal lado. Y que Luis pueda enseñar, corregir, ayudar, formar. Es la tarea que Timoteo hacía. Que yo pueda decir, Ezequiel, y de acá podemos sacar un montón de Timoteos para fortalecer a la iglesia de Cristo. Ustedes no se imaginan la necesidad que hay en las iglesias de obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y hay que rogar al Señor que envíe obreros a la mies. Es su mies, es su iglesia. Nuestro pastor Julio ahora está ayudando a una iglesia.
Está predicando en una iglesia, sosteniendo una iglesia, aportando ayuda a la iglesia. Pero si yo tuviera que hacer lo mismo, ¿quién queda aquí? Si habría más necesidad, ahí se están señalando algunos, ¿eh? Él el de atrás. No, tú. Prepárate. Ahora, yo te voy a leer algo que quiero, que es el deseo de mi corazón. Es un versículo bíblico. Por eso también sé que es el deseo de Dios. No es solamente mi deseo, es el de Dios. Es el de Pablo. Y era de cualquier persona cristiana que ama al Señor y ama su obra. ¿Tú quieres saber si amas a Dios y amas su obra? Que este versículo sea algo que tu corazón anhele con todas sus fuerzas. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Va a hablar de Timoteo, ¿eh? Estamos hablando de Timoteo, de este hombre de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Lo tenemos allí? Fíjate lo que espera el Señor, lo que esperaba Pablo. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Pues qué? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué texto! ¡Qué texto! Ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esto es discipulado, querido hermano. Es lo que tanto anhelamos los pastores. Discipular a otros para que puedan seguir con la carrera, con la posta. La Biblia lo dice y Pablo lo dice también en la Escritura. Esto enseña a hombres fieles, que sean también capaces, idóneos, que sean también capaces de enseñar a otros. Hermano, nosotros no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Si tú tienes en tu corazón el llamado de enseñar la palabra de Dios, tienes el corazón de amar a los hermanos de una manera como Cristo amó a la iglesia, sacrificial, tú tienes el llamado. Y mientras más tiempo pierdas, mientras más rehuses ese llamado, realmente hay menos cosas que vas a poder experimentar de la gracia de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Si hoy te murieras y estuvieras delante de Dios, ¿qué tienes para presentar a Cristo? Ya sé que no somos salvos por obras, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vos, como yo dijimos un día que recibimos a Cristo y ahora vivíamos para Él. Y cuando nos encontremos con Él, si es ahora, si es hoy, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Señor, todo esto estoy desde que te conocí hace 10 años. ¿Qué hay? Mira mi familia, Señor. Gloria a Dios. Mira mi mujer. Ni una arruga, ni una mancha. Mira mis hijos. Lo intenté con Él. Tú sabes todo lo que hice. Yo creo que no le podremos decir nada al Señor en ese día. El Señor ya lo sabe todo. No habrá excusas. Ya lo sabe. ¿Saben que Timoteo significa el que honra a Dios? Yo quiero ser un Timoteo. Yo quiero ser un Timoteo, ¿eh? El que honra a Dios. Aunque me llame Ariel. Querido hermano, es este hombre, quiero leer aquí una frase que puse, que este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas participantes de su reino y de su extensión. A toda persona el Señor llama. Porque si vemos a Timoteo, se crió sin padre, prácticamente. ¿Fue excusa para que Dios lo escogiera? No. Era muy joven.
¿Es excusa para que tú no sirvas a Dios porque eres joven? No, hermano. No hay excusa para servir al Señor, para no poder servir al Señor. Así que Timoteo nos enseña un ejemplo para nosotros en esta generación. Y voy a hablar de 5 cositas del ejemplo de de Timoteo, con 5 versículos, 6 versículos. Y vamos a ver estas características de este hombre, que espero estén en tu vida, o empiecen a estar en tu vida. Primera característica, el primer ejemplo que vemos en Timoteo, es una fe auténtica. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Una fe auténtica. 1 Timoteo 1, 2. Verdadero hijo en la fe. Querido hermano, tener una fe auténtica es lo que constituye ser un verdadero hijo en la fe. Si tú dices que eres hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios en la fe, tienes que tener una fe auténtica. ¿Y qué es una fe auténtica? Yo tengo 3 pasajes para que lo anoten. Yo los voy a nombrar, porque lo sé, pero después lo busquen en su casa y lo analícenlo muy bien. Fíjate, en Santiago 2, capítulo 20, la fe sin obras es muerta. Fe auténtica dices que tienes tú, que digo que tengo yo, tiene que verse en las obras. Si no, está muerta. Fe auténtica, Timoteo también nos dice Hebreos 10, 22. Que debemos ser sinceros y tener la certeza a la hora de hacer las cosas para Dios, de creer en Dios, de acercarnos a Dios, ser sinceros, tener esa fe ciertísima, tener una sinceridad, una certidumbre, una creencia real de Dios. Y la fe auténtica, un verdadero hijo en la fe, tiene un verdadero evangelio. 1 Timoteo 6:20, lo tenemos ahí cerquita, por eso lo leo. Hebreos 10:22, el versículo que leí anterior, y 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuídate, guarda lo que se te ha encomendado y evita todo lo que parezca que es de la Biblia, todo lo que parezca que es científico o de ciencia o que tiene alguna cierta reputación de verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, perdón, no es que está, es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y los otros libros que podemos leer, que pueden ser buenísimos, tendrán verdad, pero también contendrán quizás otras cosas. De esas cosas los tenemos que cuidar. Un verdadero hijo en la fe, una fe auténtica, está basada en las Escrituras. No está basado en los comentarios de John MacArthur. No está basado en los comentarios de Sproul ni de cualquier pastor que sigas. Ninguno de ellos es inspirado. Solo en las Escrituras. La fe auténtica. Querido hermano, la falta de convicciones e integridad de algunos miembros de la iglesia de Efesio, en este caso, o de muchos de nosotros, quizás en esta iglesia, es porque estamos mezclando las Escrituras con las filosofías de este mundo. El miedo de poner a alguien al frente para predicar las Escrituras, o de cualquier ministerio de la iglesia, es justamente que no tengan en claro las Escrituras. No te hablo de que tengamos exactamente en todos los puntos, porque hay cosas secundarias para que podamos tener una pequeña diferencia, pero las cuestiones principales de las Escrituras tenemos que estar unánimes. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Una fe, un bautismo, un Dios. Amén. O sea, hay que estar en claro lo que se cree de la palabra de Dios en la iglesia para poder ministrar en la iglesia. Después si levantamos las manos en la alabanza, si aplaudimos o no, si hay batería, sí, lo podemos discutir y podemos pensar distinto, no hay problema con eso. Pero lo importante es predicar el Evangelio, la fe auténtica. Porque el Evangelio es el que salva. Y si vos estás predicando un Evangelio que no es diferente, estás diciéndole a la gente que piense que va al cielo cuando va al infierno. Porque no ha creído en el Evangelio. Así que predicar de acá adelante es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. También tocar la alabanza es un gran privilegio, pero
pero una gran responsabilidad. No debes ser un neófito para dirigir la alabanza. Porque vos estás guiando al pueblo de Dios a un encuentro de tu corazón con Dios. ¿Cómo vas a encaminar al pueblo de Dios si no tienes relación tú con Dios? Según la tradición, sufrió martirio en Éfeso, ¿no? Timoteo, como 30 años después que comenzó, ¿no? Por oponerse a la diosa Diana y aparentemente fue apedreado, ¿no? Eso lo vemos en Hebreos 3:14, que hablan de que las personas que se mantuvieron hasta el fin predicando el Evangelio murieron de esa manera, ¿no? Querido hermano, todo esto que estamos aprendiendo en la vida de Pablo, todo esto que estamos aprendiendo, ¿saben qué? Es la enseñanza de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, querido hermano. Estas cosas, dice Pablo a Timoteo, te las escribo para que sepas que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Así que lo que estamos predicando, estos Timoteos dentro de la iglesia, cómo deber vivir en la iglesia, son con esta característica. Los Timoteos en la iglesia deben ser así. Una fe auténtica. Una obediencia constante, querido hermano. Un dato más, antes que me olvide porque lo tengo aquí anotado. La abuela y la madre de Timoteo tenían esa misma fe auténtica. Y esto te lo quiero dar con mi corazón. Ánimo. Ánimo. Confía en el Señor. Mantén una fe auténtica. Que tus hijos vean esa fe auténtica. Hay esperanza. Hay que rogar a Dios por ello. Amén. Y la obediencia constante, 1 Timoteo 6, 11 y 12. Este segundo punto, 1 Timoteo 6, 11 y 12. Fíjate esto. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y ¿qué? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Delante de qué? De muchos testigos. Hay hermanos aquí en la iglesia tomando el curso de membresía. Lo primero que le dije, ¿por qué es tan serio ser miembro de una iglesia? No queremos que seas miembro de la iglesia para que des tu ofrenda mensual. No queremos que seas miembro de la iglesia para servir a Dios porque hay muchas cosas que hacer. No queremos que seas miembro de la iglesia porque la iglesia te cae bien. O porque acá están tus amigos. O parte de tu familia. No. Es porque vas a reflejar a Cristo en medio de una congregación y cuando sales de esa congregación, reflejas también a la congregación. Querido hermano, el texto dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Querido hermano, cuando tú sales de acá, tienes que hacer una buena profesión de lo que es lo que crees. Porque hay muchos testigos. Yo podría preguntarle al vecino de tu piso, ¿qué tal eres, Iván? Yo le puedo preguntar al vecino de tu frente de tu casa, ¿qué tal eres? No sé, David, Fabricio, Jairo, cualquiera, Ariel. Estamos teniendo delante de los testigos una buena profesión de la fe que tenemos. Para eso, ¿sabes cuál es la clave? La obediencia constante. Siempre digo que cuando yo les veo aquí en la iglesia, ¡fua! ¡Qué bonitos son los cristianos que tengo aquí en la iglesia! ¡Qué bonitos que son! Simpáticos, amables, gentiles, serviciales. El domingo. Pero en la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hasta que el domingo volvemos a ser amables, gentiles, bonitos, simpáticos. ¿No? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Tienes la obediencia que tienes este domingo? ¿La tienes el lunes, el martes? ¿Cómo tratas a tu esposa? La sumisión de las esposas a tu esposo, como el domingo que se ve aquí. Sí, mi amor. Sí, cariño. A donde tú quieras, mi vida.
el lunes, el martes, también. Obediencia constante. Hermanos, un servicio humilde. Y en cuestión de servicio humilde, para que anoten el texto, 1 Timoteo 3, del 1 al 13. ¿Y qué hay en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13? ¿Qué hay? Los requisitos de los obispos. Si vos quieres enunciar o resumir el requisito de los obispos, es una servicio humilde. Servicio humilde, querido hermano. Tú tienes el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que, y cuando empiezas a ver las características te das cuenta que es un servidor humilde. Es uno que está sirviendo todo el tiempo, a toda hora está dispuesto a ayudar. En todo momento. Y dice algo también, habla también de los diáconos, ¿recuerdan? Entonces guarda, porque claro, toda la responsabilidad para nosotros, ¿no? Los pastores. No. También habla de los diáconos ese requisito. El servicio humilde es de los diáconos. Pero encima los diáconos tienen otra pega. Los obreros de la iglesia, no los pastores, los que quieren ser parte de la obra del Señor como obreros en la iglesia, o sea, estar a cargo de un ministerio, ser líder en un ministerio, colaborar en un ministerio, ser parte de un equipo de ministerio, ¿sí? Que no son diáconos en sí, porque el diácono es el responsable principal, pero hay un equipo de trabajo con cada ministerio. Fíjate lo que dice aquí. El versículo 13. Perdón, el 10. Vamos a leer el 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos los que quieren ser obreros en la iglesia, los que quieren servir las mesas, también sean ¿qué? Sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No, a mí en la iglesia yo me voy porque no me dejan servir. Pero si tenés más manijas que una casa de cerrajería, tenés de donde te agarran por todos lados. ¿Sabían que en griego significa sin manija? Donde no agarrarte la palabra irreprensible. Y hay hermanos que tienen manija por todo el cuerpo. O sea, los puede agarrar de todos lados. Porque no son irreprensibles. Y después se enojan porque no les dejamos servir en la iglesia. Pero la Biblia lo dice. No es cuestión de Ariel. La Biblia lo dice. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado. ¿Pero cuándo? Si son irreprensibles. Y recuerden que irreprensibilidad no es perfecto. Porque si no, nadie podría pararse en ningún lado. Está hablando de que hay unos mínimos, querido hermano. Hay unos mínimos de responsabilidad que te piden. ¿Para qué? Para que no tengas, que nadie te esté diciendo, tú, mira lo que haces, esto es pecado. ¿Cómo puedes estar parado ahí adelante si esto es pecado? No te hablo de que me gusta cómo se viste Edward, entonces digo, no, el que se viste como Edward no puede estar al frente. No estoy hablando de eso, Estoy hablando de pecado, hermano. Lo que te imposibilita servir al Señor es pecado. Es irresponsabilidad. Es pereza, que pereza es pecado. Es falta de compromiso, que es pecado. Porque la Biblia dice que seamos solícitos en guardar la unidad. Porque la Biblia dice que procuremos con diligencia presentarnos aprobados. Porque la Biblia dice que lo que requiere diligencia, no perezoso sirviendo al Señor. Así que es pecado, hermano, todas estas cosas. Y si hay esas cosas donde tú tienes esas manijas, quítalas rápido de tu vida. Quítalas. ¿Para qué? Para que puedas ejercer la obra del Señor, que es tan necesario y que los primeros beneficiados somos vos y yo. Amén. Sana doctrina. 1 Timoteo 4, del 6 al 8. Ahí cerquita. Fíjate. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de buenas doctrinas que has seguido.
Querido hermano, el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Querido hermano, ¿te diste cuenta que es tan claro este pasaje? ¿Viste la analogía que hace? Habla de ejercicio físico. Dice de ejercitarse para la piedad. Lo mismo que vos te ejercitas físicamente cuando vas al gimnasio, de la misma manera tienes que ejercitarte para la piedad. ¿Recuerdan qué era la piedad? Todo acto de devoción a Dios. Todo lo que hacemos para Dios es la piedad. Te hago una pregunta. Cuando vos vas al gimnasio, los quienes van al gimnasio aquí, sí, acá hay varios que se les nota que van al gimnasio, ¿sí? Y otros que no se nos nota que vamos al gimnasio. Entonces, de esos que van al gimnasio, ¿ustedes van al gimnasio y hacen lo que quieren? ¿Tienen una qué? ¿Una qué? No escucho. ¿Una tabla? No, hay otra palabra. Rutina, hay otra palabra. Ahí está. En un gimnasio se habla de disciplina. Disciplina. ¿Sabías, hermano, que hay disciplinas espirituales? Eso es ejercitarse en la piedad. Tener disciplinas espirituales. Orar, leer las escrituras, son disciplinas espirituales. Entonces, Timoteo vivía y podía vivir la vida que vivió y hacer lo que hacía con Pablo, porque era un hombre que se ejercitaba para la piedad. Y dice, no es porque a mí se me ocurra, porque lo dice el versículo 6. Si esto enseñan a sus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Seguía. Es una disciplina. Hermanos, si yo te pudiera, que no lo voy a hacer, que me seas sincero y me digas, ¿cuánto tiempo lees la palabra al día? ¿Y cuánto tiempo oras? Y de la misma manera te pregunto, ¿cuánto usas el celular o cuánto ves televisión? Y ahí nos daremos cuenta. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Si en los músculos o en la vida espiritual? ¡Qué guapo, qué físico! Sí, decime Juan 3:16. No lo sé. ¡Qué guapo, qué físico! ¿Hay que servir a la iglesia? No tengo tiempo. Porque hay que ir al gimnasio. Tengo las uñas. Lo que fuera. Estoy poniendo ejemplos. Cada uno sabe. Ejercítate para la piedad si quieres ser un Timoteo. Obedece constantemente, no solo en la iglesia. Mantente con una fe auténtica, que es creer en el Evangelio y nada más que en el Evangelio. Nutrido. Iván, aparte de la disciplina, tú tienes que nutrirte de una manera distinta, ¿no? Si quieres lograr algo físicamente, ¿no? Importante. ¿Ves qué sabio que es Pablo? ¿Qué sabio que es Dios? Así como tienes una disciplina en un gimnasio para obtener un resultado, tienes que comer para también llegar a ese resultado. De la misma manera, si tú quieres ser un obrero de Dios y ser irreprensible, tienes que ejercitarte con estos ejercicios espirituales y nutrido de la palabra de Dios. Si no, no vas a llegar a ser irreprensible. Porque no tienes obediencia constante en esas actividades espirituales, esa disciplina. Y el último punto era la sana doctrina. La sana doctrina. Querido hermano, perdón, ya lo dije. Era convicción valiente, perdón, ya lo dije. Convicción valiente. 1 Timoteo ahí cerquita, el versículo 11 al 16. Voy a darte los verbos. Convicción valiente. Esto manda y enseña. Manda y enseña.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te diste cuenta? Lo leo los verbos. Manda, enseña, sé ejemplo, ocúpate, no descuides, permanece, ten cuidado de ti mismo. Wow. ¿Tú quieres venir a servir a Dios, a la obra de Dios? Es serio servir al Señor. No es broma servir al Señor. Por eso a veces yo digo, hay gente que está anhelando servir al Señor, pero no quiere pagar el precio. Y al Señor no se lo sirve de cualquier manera. Es el amo. O tú vas a la fábrica y haces lo que tú quieres. Entras a la hora que quieres. No. Bueno, Dios tampoco. La obra es suya y los obreros son suyos. Yo no soy obrero de esta iglesia. Yo no soy pastor de esta iglesia en el sentido primordial. Yo soy primero obrero de Dios, siervo de Dios, que trabajo en la iglesia. Por eso yo en la iglesia no hago lo que quiero. Porque es su iglesia. ¿Entiendes la diferencia de quizás lo que hayas entendido del ministerio y de cómo se sirve a Dios? A lo que bíblicamente es servir a Dios. Pero tengo algo muy bonito que decirte. Dios está involucrado con tu corazón y con tu santidad y con tu mente para que tú puedas hacer todo esto. Todos nosotros. Si tú quieres. Él está. Y para terminar, dos versículos. 2 Timoteo 2:15. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien o que usa bien, según la versión, la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra que tenemos que trazar bien? La que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea perfecta, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, como Timoteo, tú y yo podemos estar listos para ser usados por Dios para la edificación del pueblo de Dios y la salvación de los perdidos. Mi pregunta para terminar es esta. ¿Estás listo? Oramos. Dios y Padre, te agradezco, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella aprendemos tantas verdades para nuestra vida que nos rompen los esquemas, Señor. Nos rompen nuestras estructuras. Rompen nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón, Señor, que a veces con tanta buena intención que hayamos tenido, estaban en contra tuya, Señor. Dios, ayúdanos a servir como tú dices que debemos servirte. Tú eres el Dios de la obra y el dueño de la obra. Señor, a pesar de nuestras dificultades, incapacidades y de tantas carencias que tenemos, Señor, tu palabra dice que tú estás comprometido hasta el fin con nosotros. Estás con nosotros hasta el fin. Tu palabra dice que tú estás comprometido con que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles para el día de tu encuentro. Esa es una gran esperanza la que tenemos, Señor. Es que a pesar de los siervos inútiles,
En tus manos somos útiles. Yo te ruego, Señor, por esta mañana, por mis hermanos que están aquí, para que tú nos hagas útiles. Señor, quiebra nuestro corazón, rompe nuestro corazón en todas las áreas que tengas que romper. Y queremos entregarnos a ti, Señor, esta mañana. Queremos, Señor, esta mañana consagrarnos a ti, Señor. A decirte que vamos a seguir luchando. A decirte que haremos todo lo posible, Señor, para que podamos ser irreprensibles en nuestra vida. Señor, gracias, porque tu palabra nos enseña que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Que nuestras debilidades es cuando tú te manifiestas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos das en ella. Señor, bendice a nuestros hijos. Te rogamos por ellos, Señor, los que están fuera de tu camino. Señor, atráeles con amor. Señor, a veces te ruego que lo atraigas como sea. Pero queremos verles salvos, Señor. Queremos verles entregados a ti. Ayúdenos, Señor, a seguir manteniendo nuestra esperanza en el poder de tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén.